¿Cuándo fue la última vez que sentiste que una habitación se movía al entrar, y no porque hablaste? Prestar atención. Hay una diferencia entre ser escuchado y ser respetado. La mayoría de los hombres no ven cuando ocurre el cambio. No explota. Se erosiona, en reuniones donde tus sugerencias son reconocidas, y luego ignoradas, en conversaciones donde la gente te interrumpe, y lo permites, en relaciones donde tu presencia se siente opcional. ¿Crees que todavía tienes influencia? Tienes acceso. No es lo mismo. El poder no se toma en un instante. Se entrega según patrones, en pequeñas explicaciones, en risa nerviosa, en el silencio te rompes demasiado rápido. Mira con atención, aquí es donde la mayoría de los hombres colapsan. Nadie te dice cuando estás perdiendo estatus, se adaptan a ti. Te superan. Te ponen a prueba y te adaptas, en lugar de imponer. Ese es el momento en que el poder cambia. En este video, identificarás las 7 señales silenciosas que revelan que tu autoridad está disminuyendo, en el trabajo, en los negocios, en las relaciones y en tu propio círculo. Entenderás cómo se mide el estatus sin palabras, y veréis los comportamientos que silenciosamente destruyen el respeto. Aquí está la verdadera pregunta. ¿Realmente te respetan, o simplemente tolerados? Quédate con nosotros. Al final, sabrás exactamente dónde te encuentras y cuál será el coste si no haces nada. ¿Crees que todavía tienes poder? ¿Crees que la gente te respeta porque asiente cuando hablas, porque responde a tus mensajes, porque te incluye en la sala? Está usted equivocado. El respeto no se mide por la presencia. Se mide por el peso. Por el silencio que sigue a tus palabras. Por la vacilación antes de que alguien te desafíe. Por el cuidado que tienen los demás al pronunciar tu nombre. Y si prestas atención, prestas mucha atención, notarás algo incómodo. Las interrupciones son un poco más frecuentes. Las bromas a tu costa duran un poco más. Las decisiones se toman sin esperar tu aprobación. Nadie las anuncia. Nadie las vota. Pero el cambio está ocurriendo. El poder no se pierde en público. Se pierde en los patrones. Pequeños patrones. Comportamientos repetidos. Microconcesiones que llamas ser razonable. Te explicas solo para que las cosas fluyan. Toleras las pequeñas faltas de respeto porque no quieres conflictos. Respondes al instante porque no quieres parecer distante. Cada acción parece inofensiva. Cada compromiso parece estratégico. Pero juntos, crean un mensaje. Eres negociable. Hay una verdad brutal que la mayoría de los hombres de entre 25 y 45 años nunca escuchan. Nadie te dice cuando estás perdiendo estatus porque, en cuanto se hace visible, ya estás atrasado. La gente se adapta silenciosamente. Prueban sutilmente. Miden tus reacciones. Y si reaccionas en lugar de controlar, la jerarquía se reorganiza sin tu consentimiento. El poder percibido es el que crees tener. El poder real es el que los demás sienten cuando no hablas. Quizás creas que tu puesto laboral te protege. Tus ingresos. Tu relación. Tu reputación en tu círculo social. Pero los títulos no inspiran respeto, sino la conducta. La autoridad no reside en el puesto. Está en la postura. En la moderación. En las consecuencias que estás dispuesto a imponer. Mira con atención. El hombre que se ríe de la falta de respeto para parecer tranquilo. El hombre que explica demasiado para parecer inteligente. El hombre que busca el acuerdo para evitar la tensión. Él cree que está manteniendo la armonía, él está disolviendo el dominio. Y aquí está la parte que debería inquietarte. El poder se desvanece silenciosamente antes de colapsar estrepitosamente. Primero, te interrumpen. Luego, te ignoran. Finalmente, te reemplazan. No necesariamente te despiden. No necesariamente te abandonan. Reemplazan tu influencia. Reemplazan tu prioridad. Reemplazan tu impacto. Si esto les parece exagerado, quédense conmigo. Porque la erosión nunca se anuncia. En entornos corporativos de México y Estados Unidos, en pequeñas empresas, en dinámicas familiares y en relaciones, se repite el mismo patrón. El hombre que antes lideraba las discusiones ahora defiende sus opiniones. El hombre que antes establecía estándares ahora negocia límites. El hombre que antes se sentía seguro ahora busca consuelo de maneras sutiles que jamás admitiría. Aquí es donde la mayoría de los hombres colapsan. No te atacan directamente. Te ponen a prueba indirectamente.
Un colega cuestiona tu decisión delante de otros. Un compañero cuestiona tu constancia. Un amigo bromea sobre tu autoridad. El momento es breve, casi olvidable. Pero tu reacción marca tu rango. Observa el patrón. Si te apresuras a explicar, bajas el marco. Si discutes emocionalmente, revelas inestabilidad. Si ignoras sin consecuencias, muestras tolerancia. Y la tolerancia sin exigencia es debilidad disfrazada de paciencia. Lo que está en juego no es teórico. Socialmente, te conviertes en un ruido de fondo. Profesionalmente, te vuelves manejable en lugar de formidable. En el amor, te vuelves seguro en lugar de respetado. Y una vez que te categorizan como seguro, predecible y no amenazante, recuperar la autoridad se vuelve exponencialmente más difícil. Pregúntate algo que te pueda inquietar. Cuando entras en una habitación, ¿la gente se adapta, o lo haces tú? Esa pregunta por sí sola puede exponer años de decadencia silenciosa. Si lo que escuchas te resulta incómodamente cierto, comparte tu opinión en la sección de comentarios. El silencio aquí solo protege la ilusión. Porque esta es la cruda realidad. La manipulación no empieza cuando alguien te domina. Empieza cuando se da cuenta de que no vas a imponer las consecuencias. Y la mayoría de los hombres nunca se dan cuenta del momento en que ocurre esa comprensión. Así que la verdadera pregunta es esta. Si tu poder ya se está erosionando de maneras que no has detectado, ¿cuánto te han quitado ya sin resistencia? Sigue mirando. Lo que estás a punto de descubrir te obligará a verte a ti mismo sin excusas. Señal número 1. Te explicas demasiado. Prestar atención. Los hombres poderosos declaran. Los débiles explican. La diferencia no está en la inteligencia. Está en la postura. Cuando constantemente aclaras tus decisiones, defiendes tu tono, justificas tus límites o exageras tu razonamiento, no estás transmitiendo fuerza. Estás negociando tu derecho a mantenerte donde ya estás. Y la autoridad que se negocia a sí misma es una autoridad que ya se está debilitando. La justificación es sumisión. En el trabajo, suena así, tomas una decisión y de inmediato empiezas a añadir capas de explicación para que nadie se sienta incómodo. Suavizas tu directiva con contexto adicional. Defiendes tu estrategia antes de que nadie la cuestione. Dices, para que todos entiendan. O solo quiero aclarar. Antes de terminar tu punto. Observa el patrón. Intentas evitar el desacuerdo en lugar de exigir la alineación. En los negocios, envías mensajes largos para asegurarte de que nadie te malinterprete. Respondes a las críticas menores con párrafos. Sientes la necesidad de demostrar tu lógica. Cuanto más explicas, más incertidumbre expones. No porque tengas incertidumbre, sino porque explicar demasiado indica que buscas aprobación. Y la aprobación no es neutral. Es una posición inferior en la jerarquía. En las relaciones, el daño es más profundo. Dices que no y luego explicas por qué. Estableces un límite y luego lo justificas. Cancelas un plan y luego ofreces una defensa detallada de tu agenda. Cada vez que lo haces, comunicas sutilmente que tus decisiones requieren validación. Que tu autoridad sobre tu propio tiempo debe ser aprobada. Mira con atención. El hombre que se explica en exceso no es transparente. Busca ser comprendido. Y la necesidad de ser comprendido es la necesidad de ser aceptado. Ese es el mecanismo psicológico que la mayoría de los hombres se niegan a afrontar. No estás explicando para obtener claridad. Estás explicando para reducir el rechazo. Aquí es donde la mayoría de los hombres colapsan. Con amigos, se hace aún más visible. Alguien te reta en broma. En lugar de mantener el contacto visual y dejar que el comentario se disuelva en silencio, respondes con una aclaración detallada. Corriges la narrativa. Te ríes nerviosamente y añades contexto. Intentas controlar la percepción con las palabras. Pero la percepción no se controla con el volumen. Se controla con la moderación. Cada frase adicional reduce la autoridad percibida. Porque el verdadero poder no se apresura a defenderse. No se apresura a evitar malentendidos. No teme ser malinterpretado. Afirma. Luego observa. Si se necesita una aclaración, se da brevemente. Sin emoción. Sin disculpas. Sin urgencia. He aquí la pregunta alucinante que debes afrontar. Si tu decisión es verdaderamente sólida, ¿por qué sientes la necesidad de defenderla antes de que sea siquiera atacada? Siéntate con eso. La transparencia no es fortaleza. Es exposición cuando se usa sin disciplina.
Existe una diferencia entre la comunicación estratégica y la explicación emocional. La comunicación estratégica ofrece lo que se requiere. La explicación emocional revela inseguridad. Dices que valoras la honestidad. Pero lo que sueles practicar es revelar demasiado. Revelas tu razonamiento con detalle para que la gente vea que eres justo. Revelas tus emociones para que la gente vea que eres sincero. Revelas tu proceso de pensamiento para que la gente vea que eres inteligente. Y al hacerlo, los entrenas para que te evalúen constantemente. Observa el patrón. Cuando explicas demasiado, te interrumpen más. Cuando justificas demasiado, te cuestionan más. Cuando te defiendes demasiado rápido, te ponen a prueba más. Porque, inconscientemente, perciben que tu postura está abierta a la negociación. La autoridad se asume, no se negocia. Si tienes que convencer constantemente a los demás de tu competencia, tu confianza o tus límites, ya estás indicando que son frágiles. Y la fragilidad invita a la presión. Imaginen a dos hombres en una reunión. Uno presenta su plan con frases claras y directas y se detiene. El otro presenta su plan y continúa hablando para llenar el silencio, añadiendo más datos, más seguridad, más defensa. ¿Cuál parece tener los pies en la tierra? ¿Cuál parece necesitar un acuerdo? La sala responde a esa pregunta al instante. Detente aquí y examínate honestamente. En la última semana, ¿cuántas veces explicaste algo que no requería explicación? Si esto te resulta incómodamente cierto, comparte tu opinión en la sección de comentarios. Tu conciencia empieza donde termina tu ego. Porque aquí está la verdad más profunda. Cuando explicas demasiado, les enseñas a las personas que tu autoridad puede ser presionada. Aprenden que si te cuestionan, revelarás más. Si presionan un poco, te defenderás más. Y una vez que aprenden ese patrón, se repetirá. El poder cambia en esas pequeñas repeticiones. Crees que mantienes la armonía. En realidad, estás bajando tu marco frase por frase. Y cuanto más elocuente seas, más peligroso se vuelve. La inteligencia utilizada sin restricciones se convierte en autosabotaje. Pregúntate algo que te impacte más profundamente. ¿Estás explicando para aclarar o estás explicando para agradar? Esa respuesta lo expone todo. De ahora en adelante, observa tus microcomportamientos. La frase adicional después de una afirmación firme. El tono defensivo al ser cuestionado. La aclaración inmediata cuando alguien parece confundido. Estos no son hábitos inofensivos. Son señales. Y las señales determinan la jerarquía. La lección es simple y despiadada. Exponga su posición. Pausa, deje que otros se adapten. Si se requiere una explicación, hágala concisa y sin carga emocional. Sin disculpas. Sin energía defensiva. Sin largas justificaciones. Porque en el momento en que te sientes obligado a demostrar tu autoridad, ya estás debajo de la persona a la que estás tratando de convencer. Y la pregunta que debes afrontar ahora es esta. Si eliminaras de tu discurso de hoy las explicaciones innecesarias, ¿quién se sentiría incómodo primero? Buscas permiso cuando deberías declarar. La dependencia destruye el dominio. Prestar atención. Hay un hábito sutil que discretamente rebaja el rango de un hombre en cualquier jerarquía. Suena cortés. Parece colaborador. Da la impresión de respeto. Pero, en el fondo, denota incertidumbre. Preguntas, ¿está bien sí? Cuando ya tienes la autoridad para decidir. Dices, ¿qué opinas? Antes de expresar tu postura. Esperas la aprobación antes de avanzar, incluso cuando la responsabilidad es tuya. Los hombres poderosos declaran. Los hombres dependientes piden validación. En entornos corporativos, este comportamiento es omnipresente. Un gerente presenta una idea y de inmediato busca la aprobación de los presentes. Un empresario duda antes de llegar a un acuerdo con un cliente. Un líder de equipo suaviza sus directrices para que nadie se sienta cuestionado. En lugar de establecer una dirección, la negocia. Observa el patrón. Cuando pides permiso innecesariamente, transfieres el control. Comunicas que tu decisión está abierta a debate incluso antes de que sea cuestionada. Y una vez que los demás perciben esa apertura, la aprovechan. Cuestionan más. Retrasan más. Examinan más. Esperar la validación no es humildad. Es miedo al desacuerdo. Y el miedo tiene un olor. En las relaciones, el daño es más profundo. Quieres poner un límite, pero en lugar de eso preguntas, ¿te molestaría si? Quieres tomar una decisión, pero la presentas como una sugerencia.
Quieres liderar, pero suavizas el tono para que no te perciban como firme. Lo que llamas consideración se convierte poco a poco en vacilación. Lo que llamas respeto se convierte poco a poco en sumisión. Aquí es donde la mayoría de los hombres colapsan. Crees que eres justo. Pero la justicia sin firmeza erosiona la autoridad. Cada vez que buscas aprobación para algo que no la requiere, enseñas a otros a creer que tu liderazgo es opcional. Dejemos que esta pregunta se destaque entre el ruido. Si ya tienes la responsabilidad, ¿por qué pides permiso para cargarla? Siéntate con eso. Porque el hábito de buscar validación se basa en algo que la mayoría de los hombres evitan afrontar: el miedo a ser rechazados por mantenerse firmes. No quieres tensión. No quieres fricción. No quieres que alguien te presione. Así que, preventivamente, bajas tu postura para mantenerte cómodo. La comodidad cuesta energía. En los círculos sociales, se observa el mismo patrón. Un amigo hace un plan y tú ajustas tu horario al instante. Alguien cuestiona tu opinión y te retractas un poco para mantener el ambiente relajado. Percibes desacuerdo y suavizas tu convicción. Mira con atención. Cada concesión innecesaria enseña a la gente que su posición cede ante la presión. Y una vez que la gente aprende que uno se inclinan con más fuerza. Este es el momento en el que el dominio comienza a disolverse. Temes al silencio. El silencio expone la jerarquía más rápido que las palabras. En una conversación, cuando la tensión aumenta, ¿quién habla primero? ¿Quién ríe nerviosamente? ¿Quién llena el vacío con información innecesaria? ¿Quién reacciona primero pierde el control? El silencio es una herramienta. Sin embargo, la mayoría de los hombres no lo toleran. Una pausa se siente amenazante. Una respuesta tardía se siente como un rechazo. Una habitación en silencio se siente como un juicio. Así que te apresuras a llenarla. Explicas demasiado. Bromeas. Añades contexto adicional. Te ríes de tu propia declaración para relajar el ambiente. Observa el patrón. No hablas para comunicarte. Hablas para escapar de la incomodidad. En las reuniones, después de hacer una declaración, hay una pausa. En lugar de mantenerte firme, sigues hablando. Te justificas más. Te explayas innecesariamente. Diluyes tu propia autoridad porque el silencio se siente pesado. En las citas, envías un mensaje y esperas ansiosamente la respuesta. Si la respuesta se retrasa, envías otro para reducir la tensión. Rompes el silencio porque la incertidumbre se siente insoportable. Pero la incertidumbre es una herramienta. Cuando te apresuras a eliminarla, pierdes el control. Quien reacciona primero pierde el control. Piénsalo cuidadosamente. Cuando alguien te desafía y te defiendes de inmediato, revelas movimiento emocional. Cuando alguien demora su respuesta y buscas claridad, revelas dependencia. Cuando una habitación queda en silencio y te apresuras a hablar, revelas inseguridad. El silencio pone a prueba la paciencia. Y la paciencia es señal de fortaleza. Pregúntate algo que te resulte incómodo. En tu última conversación seria, ¿quién rompió el silencio primero? Si te das cuenta de esto, comparte tu opinión en la sección de comentarios. La conciencia sin acción es solo protección del ego. Porque esta es la cruda realidad, el silencio obliga a los demás a rebelarse. Cuando mantienes el contacto visual y no dices nada, la otra persona suele llenar el espacio con más información de la que pretendía. Cuando haces una pausa después de tomar una decisión, los demás se adaptan a tu ritmo. Cuando te niegas a buscar consuelo, las personas recalibran su percepción de tu valor. El silencio no es ausencia. Es presión. Y la mayoría de los hombres alivian esa presión demasiado rápidamente. Ríes para aliviar la tensión. Hablas para suavizar los conflictos. Compartes demasiado para demostrar sinceridad. Cada reacción puede parecer insignificante, pero en conjunto transmiten un mensaje. Te sientes incómodo con la incertidumbre. Y el malestar mal gestionado se convierte en debilidad visible. La dependencia destruye el dominio. El hombre que busca permiso y teme al silencio siempre se dejará controlar por las reacciones ajenas. Se medirá a sí mismo por la aprobación. Hablará para evitar la tensión. Se moverá para evitar el rechazo. Y poco a poco, sin darse cuenta, renunciará a las ventajas invisibles que imponen respeto. Así que afronte esta última pregunta honestamente. Si dejaras de pedir permiso y dejaras de romper el silencio primero,
¿Cuántas de tus relaciones cambiarían inmediatamente? Piénsalo con cuidado. Porque a partir de ahora, cada pregunta innecesaria y cada frase apresurada revelarán exactamente dónde te encuentras en la jerarquía. Reaccionas emocionalmente. La exposición emocional invita a la manipulación. Prestar atención. En el momento en que pierdes el control de tu respuesta emocional, pierdes el control del contexto. Un tono defensivo ante la crítica. Una respuesta brusca ante el desafío. Un estallido de ira ante la falta de respeto. Crees que la intensidad demuestra fuerza. En realidad, revela inestabilidad. El hombre que reacciona es el hombre que puede ser controlado. En el trabajo, alguien cuestiona tu decisión delante de otros. En lugar de mantener el contacto visual y responder brevemente, alzas la voz. Explicas con detalle. Intentas dominar por la fuerza. Pero el volumen emocional no crea autoridad. Expone los puntos de presión. Observa el patrón. Cuando te critican, te apresuras a defenderte. Cuando alguien no está de acuerdo, discutes para demostrar tu competencia. Cuando te sientes incomprendido, te explicas demasiado para proteger tu imagen. Cada reacción comunica el mismo mensaje: tu ego es accesible. Y los egos accesibles son fáciles de manipular. En las relaciones, esto se vuelve aún más peligroso. Tu pareja pone a prueba tu constancia. En lugar de mantenerte firme, intensificas la tensión. Defiendes tu orgullo. Discutes más de lo necesario. Intentas ganar la conversación en lugar de controlar la dinámica. Aquí es donde la mayoría de los hombres colapsan. La reactividad emocional se siente poderosa en el momento. Se siente dominante. Pero el verdadero dominio se mide por la moderación. Cuando demuestras que puedes cambiar tu estado de ánimo con palabras, le das influencia a cualquiera dispuesto a provocarte. Pregúntate algo directo. ¿Quién en tu vida sabe exactamente cómo provocarte? Si alguien puede predecir tu reacción, puede controlar tu comportamiento. Dejemos que esto se asiente. El control emocional no es represión. Es disciplina estratégica. Los hombres de alto estatus no son fríos por falta de sensibilidad. Son controlados porque comprenden las consecuencias. Saben que una vez que la emoción se hace visible, se vuelve aprovechable. Ahora mira más profundamente. Señal número 5. Intentas agradar. Evitas el conflicto. Dices que sí cuando quieres decir que no. Toleras el comportamiento que te irrita porque prefieres la comodidad a la tensión. Te vuelves amable para mantener la paz. Confundes la amabilidad con la sumisión. El respeto y la comodidad no coexisten. En el ámbito social, te ríes de los chistes que te menosprecian. En los negocios, aceptas condiciones desfavorables para mantener la relación fluida. En la dinámica familiar, suavizas los límites para evitar la confrontación. Te convences de que ser amable te hace fuerte. No lo hace. Te hace predecible. El hombre que necesita ser querido no puede ser respetado. Al evitar el conflicto, transmites el mensaje de que la armonía es más importante para ti que la jerarquía. Al decir que sí por miedo al rechazo, comunicas dependencia. Al priorizar la aprobación sobre los estándares, disminuyes tu propio valor. Es incómodo admitirlo. Pero si mides honestamente tus decisiones, ¿cuántas están motivadas por el deseo de evitar la tensión? Porque aquí está la verdad que la mayoría de los hombres nunca enfrentan: complacer a la gente es miedo disfrazado de virtud. Si esto te conmueve, comparte tu opinión en la sección de comentarios. El silencio protege la negación. Y entiendan esto claramente. En el momento en que eliges la comodidad en lugar del respeto, eliges la invisibilidad a largo plazo. Tus límites son negociables. Si el acceso a usted es fácil, su valor disminuye. Prestar atención. Respondes al instante cada vez que vibra tu teléfono. Reorganizas tu agenda para cambios de última hora. Toleras las faltas de respeto sutiles porque no quieres parecer rígido. Te ríes cuando alguien hace un comentario que te menosprecia. Observa el patrón. Siempre estás disponible. Siempre flexible. Siempre complaciente. La escasez crea valor. La sobredisponibilidad lo destruye. En los negocios, cuando un cliente presiona para cumplir con los plazos y lo acepta sin consecuencias, le enseñas que tu tiempo es flexible. En entornos corporativos, cuando tus colegas te interrumpen y lo permites repetidamente, les enseñas que tu voz es opcional. En las relaciones,
Cuando los estándares cambian y te adaptas silenciosamente, les enseñas a los demás que tus límites son flexibles. El poder se ejerce a través de las consecuencias, no de la conversación. La mayoría de los hombres hablan de sus límites. Los hombres de alto estatus los imponen. Y hacerlo rara vez requiere discusión. Requiere adaptación. Mira con atención. Cuando se cruza un límite, el hombre promedio explica por qué le molestó. Debate. Se justifica. Espera que la otra persona lo entienda. El hombre de alto estatus reduce el acceso. Retira la atención. Se vuelve menos disponible. No discute su valor. Lo demuestra. Esta es la estrategia del castigo silencioso. Distancia. Acceso reducido. Menos compromiso. Sin confrontación dramática. Sin explosión emocional. Solo un cambio de disponibilidad. Y el mensaje es claro sin palabras. Cuando el acceso disminuye, el valor aumenta. Pregúntate algo que pueda desafiar tu ego. Si dejaras de responder instantáneamente, si dejaras de tolerar pequeñas faltas de respeto, si dejaras de adaptar tu agenda a la de los demás, ¿quién se sentiría incómodo primero? Esa incomodidad revela quién se benefició de tu flexibilidad. La mayoría de los hombres temen imponer consecuencias porque temen perder la conexión. Pero la conexión basada en límites negociables no es respeto. Es conveniencia. Y la conveniencia es reemplazable. Los hombres de alto estatus entienden el momento oportuno. No se apresuran a corregir cada desaire. Observan patrones. Cuando el patrón se repite, actúan. No con ira. No con discursos. Con retraimiento. Porque el retiro crea reflexión. Cuando alguien nota tu menor disponibilidad, tus respuestas más breves, tu ausencia de conversaciones innecesarias, siente el cambio. Y los humanos reaccionamos más rápido a la pérdida que a las palabras. Esto es escasez estratégica. No es un castigo emocional. Es una corrección estructural. Si siempre estás accesible, rara vez eres valorado. Examina tus interacciones recientes. ¿Dónde has permitido que se acumularan pequeñas infracciones? ¿Dónde has optado por la facilidad en lugar de la imposición? ¿Dónde te has reído cuando deberías haber mantenido el contacto visual y permanecido en silencio? Estos no son detalles menores. Son señales. Y las señales determinan la jerarquía. He aquí la pregunta alucinante que debes afrontar ahora. ¿La gente respeta tus estándares, o simplemente se beneficia de tu tolerancia? Responda eso honestamente. Porque la reactividad emocional, la complacencia y los límites negociables forman un patrón. Reacciona. Suaviza. Ajusta. Repite. Con el tiempo, ese patrón transforma la percepción que los demás tienen de ti. No tan dominante. No tan formidable. Pero lo más manejable posible. Y los hombres manejables nunca son verdaderamente respetados. De ahora en adelante, observa tus reacciones. Observa tu sí. Observa tu disponibilidad. Cada arrebato emocional. Cada acuerdo innecesario. Cada falta de respeto tolerada. Cada uno refuerza tu autoridad o la erosiona. La elección es visible en el comportamiento. Sin intención. Eres predecible. La previsibilidad invita al control. Prestar atención. Cuando las personas pueden anticipar tus reacciones, tu disponibilidad, tus decisiones y tus patrones emocionales, ya no se ajustan a ti. Te controlan. Respondes a todas las llamadas. Respondes a todos los mensajes. Siempre estás presente. Reaccionas de la misma manera bajo presión. Tranquilo cuando se espera. Enfadado cuando se te provoca. Defensivo cuando se te desafía. Y una vez que tu patrón esté mapeado, ya no serás una variable. Eres una rutina. En entornos corporativos, es fácil posicionar al hombre predecible. Sus compañeros saben exactamente hasta dónde pueden presionarlo. Saben cuándo cederá. Saben cuándo guardará silencio. Saben cuándo reaccionará emocionalmente. Y como lo saben, calculan a su alrededor. El control no requiere fuerza. Requiere certeza. Si los demás están seguros de ti, tienen influencia. Siempre disponible. Siempre agradable. Siempre emocionalmente coherente de manera que exponga sus factores desencadenantes. Observa el patrón. Cuando tu teléfono vibra, respondes al instante. Cuando alguien sugiere un plan, te adaptas rápidamente. Cuando surge un conflicto,
Responde siempre con el mismo tono emocional. La gente aprende a tu ritmo. Y una vez que lo aprende, lo anticipa. Aquí es donde la mayoría de los hombres colapsan. Confunden fiabilidad con accesibilidad. Confunden consistencia con transparencia. Creen que la previsibilidad indica estabilidad. Pero la estabilidad sin misterio reduce la percepción de poder. Porque la incertidumbre aumenta el valor percibido. Pregúntate algo directo. Si desaparecieras de tu patrón habitual durante una semana, ¿quién lo notaría primero? Esa pregunta revela tu influencia. Cuando tu presencia se vuelve esperada, pierde impacto. En las relaciones, la previsibilidad es aún más peligrosa. Si tu pareja sabe que siempre perdonarás rápidamente, tus límites se debilitan. Si sabe que siempre iniciarás la reconciliación, la tensión se convierte en una herramienta. Si sabe exactamente cómo provocarte para que te defiendas, controla el ritmo. En el ámbito social, si tus amigos saben que siempre dirás que sí, tu tiempo se asume. Si saben que siempre te reirás de las faltas de respeto, los chistes se vuelven más ingeniosos. Si conocen tu reacción antes de que hables, tu influencia disminuye. El control prospera gracias a la certeza. Y la previsibilidad lo proporciona. Ahora comprenda la capa estratégica. El misterio protege la posición. La incertidumbre obliga a la recalibración. La imprevisibilidad controlada no significa caos. Significa acceso selectivo. Significa respuestas mesuradas. Significa no revelar todo tu espectro emocional cuando te lo piden. Significa hacer una pausa antes de responder. Significa decir a veces que no sin explicación. Significa permitir que el silencio exista sin apresurarse a llenarlo. La incertidumbre aumenta el poder percibido. Los hombres de alto estatus no son erráticos. Son deliberados. No responden al instante a cada mensaje. No revelan todos sus planes. No revelan todos sus pensamientos. El control de la información se convierte en su escudo. Nota la diferencia. El hombre predecible explica su agenda. El hombre estratégico afirma que no está disponible. El hombre predecible comparte cada frustración. El hombre estratégico filtra sus expresiones. El hombre predecible reacciona con coherencia. El hombre estratégico elige cuándo responder y cuándo observar. El control de la información cambia la jerarquía. Cuando las personas no comprenden del todo tu próximo paso, se vuelven atentas. Ajustan su comportamiento. Miden su tono. Porque la incertidumbre genera cautela. La precaución indica respeto. Si esta revelación te cambia la vida, comparte tu opinión en la sección de comentarios. La conciencia es el comienzo de la recalibración. Ahora plantéate una pregunta que puede inquietarte. ¿Cuántas personas en tu vida pueden predecir con precisión tu próxima reacción? Si el número es alto, su apalancamiento es bajo. La ausencia estratégica es otra capa. No necesitas asistir a todas las reuniones. No necesitas responder a todas las invitaciones. No necesitas justificar cada retraso. Cuando tu presencia se vuelve selectiva, cobra importancia. Cuando tu tiempo no está disponible constantemente, se vuelve valioso. La escasez altera la percepción más rápido que la explicación. El hombre que siempre está ahí se vuelve invisible. Piense en el liderazgo empresarial. El ejecutivo que siempre está disponible para cualquier discusión menor pierde autoridad. Quien delega acceso, aparece cuando es necesario, habla brevemente y se marcha, llama la atención. La presencia debe ser racionada. La emoción debe ser disciplinada. La información debe ser filtrada. No se trata de manipulación. Se trata de estructura. La previsibilidad reduce la tensión. Y cuando la tensión desaparece, también desaparece la percepción de poder. Un ligero nivel de imprevisibilidad mantiene la atención de los demás. Evita la complacencia. Protege tu posición en la jerarquía. He aquí la pregunta que nos deja boquiabiertos. Si hoy dejaras de revelar toda tu disponibilidad, toda tu emoción, todos tus planes, ¿quién se sentiría de repente inseguro? La incertidumbre obliga al respeto. De ahora en adelante, observa tus patrones. ¿Respondes al instante? ¿Compartes demasiado? ¿Reaccionas siempre con el mismo tono? ¿Exhibes tu agenda completamente a la vista? ¿Revelas tu frustración demasiado rápido? Cada comportamiento aumenta la previsibilidad o refuerza el misterio. Y el misterio no se trata de secretismo.
Se trata de control. Quien controla la información controla la percepción. Cuando eliges qué revelar y cuándo hacerlo, controlas la narrativa. Cuando eliges cuándo responder y cuándo retrasar, controlas el ritmo. Cuando eliges cuándo involucrarte y cuándo retirarte, controlas el acceso. Los hombres predecibles son manejados. Los hombres estratégicos son mesurados. Examina tu vida honestamente. ¿Te respetan porque eres coherente, o simplemente eres fácil de leer? Porque al hombre que se puede leer se le puede anticipar. Al hombre que se puede anticipar se le puede posicionar. Y al hombre que se puede posicionar se le puede controlar. No malinterpretes esto. No necesitas distanciarte. Necesitas ser deliberado. Imprevisibilidad controlada, ausencia estratégica, control de información. 3 ajustes, cambio masivo. Y la pregunta final que debes afrontar es esta. Si la gente ya no supiera exactamente cómo y cuándo responderías, ¿cómo cambiaría su comportamiento hacia ti? Esta es la reconstrucción. Sin consuelo. Sin seguridad. Solo claridad. Habéis visto las señales. Explicas demasiado. Buscas permiso cuando deberías declarar, temes el silencio y te apresuras a llenarlo, reaccionas emocionalmente bajo presión, intentas agradar en lugar de ser respetado, tus límites son negociables, eres predecible. 7 patrones. Un resultado. Erosión. No te quitaron el poder. Te lo quitaron. Lentamente. Silenciosamente. A base de repetición. Si te reconoces en estas señales, no eres débil, no eres consciente. La falta de conciencia se puede corregir. La debilidad defendida es permanente. Prestar atención. La reconstrucción comienza con la identidad, no con las tácticas. No se trata de intentar volverse poderoso. Se eliminan los comportamientos que indican accesibilidad, inestabilidad y dependencia. El poder no se añade. Se revela cuando se detienen los movimientos innecesarios. Aquí está el nuevo estándar. No estás aquí para ser comprendido, no estás aquí para agradar, no estás aquí para ser decodificado emocionalmente. Estás aquí para ser respetado. Y el respeto es conductual. En las empresas, esto significa declaraciones más breves. Menos explicaciones. Decisiones directas. En los negocios, esto significa términos claros y consecuencias visibles. En las relaciones, esto significa límites que se imponen sin palabras. En los círculos sociales, esto significa silencio cuando se pone a prueba y distancia cuando se falta al respeto. Sin rendimiento no hay teatro emocional sin energía defensiva. A partir de este punto, su comportamiento refuerza la jerarquía o la erosiona. Haz una pausa y piensa en algo incómodo. Si no cambiaras nada después de este video, ¿dónde estarías dentro de 5 años? Más agradable, más accesible, más manejable. O medido o respetado o seguido. La dirección ya es visible en tus hábitos actuales. 4 principios. No son sugerencias. Son estándares. Primero. Habla menos. Las palabras revelan posición. Cuanto más hablas, más expones tu necesidad de ser validado. Los hombres de alto estatus permiten que el silencio funcione. Afirman. Luego observan. No se apresuran a defender ni a adornar su mensaje. El silencio crea presión. La presión crea jerarquía. Segundo. No explique nada. Esto no significa negar la claridad cuando sea necesaria. Significa eliminar las justificaciones innecesarias. Las decisiones no requieren ensayos emotivos. Los límites no requieren argumentos persuasivos. Al dejar de dar demasiadas explicaciones, se deja de invitar a la negociación. La autoridad se asume, no se negocia. Tercero. Hacer cumplir las consecuencias. Sin emoción. Sin drama. Si se cruza un límite, el acceso disminuye. Si el respeto disminuye, la disponibilidad cambia. Si se ignoran los estándares, la interacción disminuye. Sin discursos. Sin enojos. Solo adaptación. El poder se ejerce a través de las consecuencias, no de la conversación. La mayoría de los hombres hablan de lo que les molesta. Los hombres de alto estatus reestructuran la dinámica. Si esta revelación te está cambiando la perspectiva, comparte tu opinión en la sección de comentarios. No es para buscar aprobación, sino para declarar tu conciencia. 4. Controlar el acceso. Tu tiempo no es público. Tu atención no es ilimitada. Tu presencia no es automática. La ausencia estratégica aumenta el valor. Las respuestas tardías aumentan el peso.
La interacción selectiva aumenta el estatus percibido. La escasez cambia la percepción más rápido de lo que cualquier explicación podría hacerlo. Si el acceso a usted es fácil, el valor disminuye. Mira tu teléfono. Mira tu agenda. Mira tus reacciones. ¿Dónde estás demasiado disponible? ¿Dónde eres demasiado expresivo? ¿Dónde eres demasiado predecible? Estos no son rasgos de personalidad. Son errores estratégicos. Aquí es donde la mayoría de los hombres dudan. Porque la reconstrucción resulta incómoda. Hablarás menos y algunos se sentirán confundidos. Dejarás de dar explicaciones y algunos se sentirán desafiados. Impondrás consecuencias y algunos sentirán distancia. Bien. El malestar revela el desequilibrio anterior. Hazte la pregunta trascendental que define tu futuro. ¿Quién se beneficia si usted se mantiene agradable, accesible y emocionalmente reactivo? No tú. La reconstrucción no se trata de ser frío. Se trata de ser controlado. No distante. Deliberado. No agresivo. Estructurado. De ahora en adelante, tus reacciones serán mesuradas. Tus palabras serán limitadas. Tu disponibilidad será limitada. Tus estándares se reflejarán en tus acciones. Cada interacción se vuelve intencional. Cuando alguien te pone a prueba, te detienes. Cuando alguien no está de acuerdo, te mantienes firme. Cuando alguien te falta al respeto, ajustas el acceso. Cuando alguien insiste en una explicación, respondes brevemente y te detienes. No hay urgencia. No perseguir. No hay pruebas. Porque en el momento en que sientes la necesidad de demostrar tu autoridad, te pones debajo de la persona a la que estás tratando de convencer. La potencia no es ruidosa. Es estable. Examina la jerarquía en cada sala a la que entres. ¿Quién habla menos, pero cambia el ambiente? ¿Quién mantiene la calma mientras otros intensifican las cosas? ¿Quién impone las normas sin discursos? Estudia ese patrón. Entonces encarnalo. Esto no es transformación mediante la inspiración. Es eliminación mediante la disciplina. Eliminar palabras sobrantes, eliminar la fuga emocional, eliminar el acceso innecesario. Lo que queda es presencia. Y la presencia, cuando se controla, altera la percepción. La elección final es sencilla. Mantente cómodo y pierde poder, o sentirse incómodo y reclamarlo. La comodidad te mantiene agradable, la incomodidad construye autoridad. No hay posición intermedia. Si continúas explicando, buscando, reaccionando, complaciendo, tolerando y aparentando, la erosión continúa. Silenciosamente. Predeciblemente. Permanentemente. Si se reduce el discurso, se eliminan las justificaciones, se imponen consecuencias y se controla el acceso, la percepción cambia. Lentamente. Silenciosamente. Permanentemente. Ya sabes en qué versión de ti mismo has estado operando. La pregunta no es si esto es verdad. La pregunta es si estás dispuesto a que te perciban de manera diferente. Porque una vez que cambias el patrón, algunos se resistirán. Otros se esforzarán más. Otros se retirarán. Déjalos. La jerarquía se recalibra bajo presión. Y la presión revela el rango. Así que decide. Mantente cómodo y pierde poder, o sentirse incómodo y reclamarlo. Elegir. El poder no desaparece en un instante. Se erosiona en los hábitos. En las explicaciones. En las reacciones. En el silencio roto demasiado rápido. Ya has visto las 7 señales que la mayoría de los hombres ignoran hasta que es demasiado tarde. La conciencia ya no es tu excusa. La jerarquía que te rodea siempre se ajusta, siempre mide, siempre decide. La pregunta es si estás moldeando esa percepción o rindiéndote a ella. En nuestro próximo video, expondremos las estrategias silenciosas que los hombres de alto estatus usan para dominar sin hacer ruido. Quédate con nosotros. La siguiente capa separará a los observadores de los operadores. Tu opinión no es opcional. Es una señal. Pausa. Comenta ahora, sobre las señales, los puntos ciegos, la verdad que acabas de afrontar. Cada palabra que escribes demuestra conciencia. El silencio te debilita. Si este video expuso una falla oculta en tu comportamiento, díselo. La claridad fortalece el dominio. Comparte este video con un hombre que no puede permitirse el lujo de ser irrelevante. La influencia se extiende a quienes están dispuestos a actuar. Me gusta si respetas el poder sobre la comodidad. El apoyo moldea la percepción. Suscríbete para mantener el control. La autoridad favorece a los constantes, no a los casuales. Regresa para el siguiente video.
Solo los atentos mantienen el control.